Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 76. Soy Fray Nelson Medina y hoy vamos a hablar sobre la población mundial. Efectivamente, hace pocos días, una noticia que se difundió por todas partes es que el mundo había alcanzado y superado, por supuesto, la cifra de 8.000 millones de personas. Esos somos los habitantes, un poco más de 8.000 millones. En la terminología, en el vocabulario del idioma inglés, eso corresponde a los 8 billones de personas. En el español clásico, el que todos aprendimos, el billón era 1 millón de millones. Y aquí estamos hablando no de 8 millones de millones, sino 8.000 millones. Bueno, el hecho es que es muchísima gente. Este es un 8 con muchísimos ceros, 8.000 millones de personas. Y sobre esto quiero hacer tres comentarios. Primero, sobre el mito, porque es un mito, el mito de la sobrepoblación. Segundo, la responsabilidad que nosotros tenemos como habitantes de este planeta, responsabilidad en términos de justicia, en términos de ecología, en términos de las generaciones futuras. Y en tercer lugar, vamos a hablar del invierno demográfico, que es en cierto sentido lo contrario del mito de la sobrepoblación. Bueno, el mito de la sobrepoblación tiene muchos autores, pero tal vez el más conocido es Thomas Malthus, que se escribe con TH. Malthus, que dio origen a toda una corriente de pensamiento llamado el malthusianismo, obviamente por su apellido, publicó en el año 1798 una obra que se llamó Ensayo sobre el principio de la población. Y lo que hace Malthus, con una terminología que indudablemente tuvo bastante impacto, es comparar el crecimiento de la población humana con el crecimiento de los recursos para esa misma población. Y la teoría de Malthus, que se difundió extraordinariamente y que tuvo gran impacto en gente como, por ejemplo, Charles Darwin, esto es muy importante porque luego vamos a ver la conexión que hay entre malthusianismo y darwinismo. Entonces, Malthus proponía o presentaba como si fuera un hecho y un hecho erudito y un hecho científico. Él era miembro de la Royal Society, para que te hagas una idea de la altura intelectual que él tenía y también del nivel de divulgación que tuvieron sus palabras. Malthus decía que la población crece en proporción geométrica, mientras que los recursos crecen en proporción aritmética. ¿Qué es una proporción aritmética o una progresión aritmética? Una progresión aritmética es un conjunto, una serie de números a los cuales siempre les va sumando la misma cantidad. Por ejemplo, si yo empiezo con el número 1 y voy sumando siempre el número 3, tengo una progresión aritmética: 1, 4, 7, 10, 13, 16, etc. Esa es una progresión aritmética. Tienes un punto de partida y vas sumando siempre lo mismo. La progresión geométrica, por otra parte, es en la que no estás sumando sino multiplicando. Entonces, si yo empiezo en el número 1 y voy multiplicando, por ejemplo, por 2, entonces tengo esta serie de números: 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Sí? Examinemos qué pasa después de unas cuantas cifras. Por ejemplo, tomemos la progresión aritmética que acabo de mencionar, que es la misma que utiliza Malthus, porque según Malthus, la población humana se duplica cada 25 años. Entonces, según esa idea de la progresión geométrica, tendríamos los siguientes números. Si queremos llegar, por ejemplo, hasta el 64, sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. En 7 pasos llego a 64. Si yo tengo una progresión aritmética y empiezo en 1 y no sumando 2, sino sumando 3, que parece un poco más, ¿a dónde llegamos en 7 pasos? 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Si tú te imaginas un gráfico que represente estas dos progresiones, la progresión aritmética te va formando una recta, mientras que la progresión geométrica te va formando una curva exponencial
que muy pronto se lanza hacia el infinito. Entonces, el gran argumento de Malthus, que está en la base de todo el mito de la sobrepoblación, el gran argumento de Malthus es: no van a alcanzar los recursos, no van a alcanzar. Y no van a alcanzar porque esas dos líneas empiezan a distanciarse, mientras que una es una recta, la otra es una curva cada vez más empinada que se trepa hasta el infinito. La progresión geométrica muy pronto vence a la progresión aritmética y por consiguiente los recursos no van a alcanzar. Esta teoría resultaba particularmente adecuada para las ideas evolucionistas que tuvieron hombres como Wallace o como Darwin. Es decir, la teoría de que la escasez de recursos es la que impulsa, a través de un proceso conocido como selección natural, es la que impulsa, llamémoslo así, es el motor mismo de todo el proceso de la evolución, en el sentido de que solo las especies que tienen mejores recursos, de acuerdo con este proceso de la selección natural, son las que van a sobrevivir. O sea que las ideas de Malthus, conocido como uno de los fundadores de la demografía, pues pasaron después a la ciencia, a la biología, y ya sabemos lo tremendamente respetada que era la palabra de Darwin. No solo eso, de la biología y de la demografía se pasó después a la economía y a la política, y de ahí surgieron decisiones políticas tan drásticas y tan inhumanas como las que hemos visto en el siglo pasado, el siglo XX. En ese siglo XX se estableció, por ejemplo, que había que esterilizar a los pobres, porque como los pobres son los que más se reproducen, entonces hay que eliminar ese exceso de población. En algunos países, concretamente en la India, se realizaron campañas llenas de engaño para esterilizar a la población. Como es más fácil esterilizar a los hombres que a las mujeres, se hacían campañas a veces abiertas, llamémoslo así, descaradas, y otras veces disimuladas y engañosas para que muchos hombres se hicieran la vasectomía y de esa manera quedaran estériles y frenar el crecimiento de la población considerada indeseable, la población pobre. Otras ideas no menos brutales han aparecido. No se nos olvide que en el mundo del nazismo hay razas que tienen que prosperar. Según los nazis, únicamente la raza aria es la raza perfecta, la raza elegida, y las demás, pero principalmente los judíos, tienen que ser eliminados. Es una cosa brutal. Entonces hay que lograr la producción de una raza óptima y para eso, por supuesto, hay que impedir, hay que eliminar a los miembros de las razas no deseadas y tenemos también, según el nazismo, o tendríamos también, que disminuir el crecimiento de todas las otras razas. Estas ideas que se conocen como eugenesia no solamente existieron en el nazismo, sino en muchas otras formas de pensar. Pero la eugenesia o el eugenismo más estricto ha sido el que siempre ha visto a los pobres como un riesgo. Es decir, hay que disminuir a los pobres, hay que disminuir a los pobres, hay que esterilizar a los pobres, hay que lanzar grandes campañas de anticonceptivos. Un país que tomó acciones absolutamente drásticas al respecto fue China, que durante bastantes años, entiendo yo que décadas, siguió una política de que las parejas solo podían tener un hijo. Solo un hijo podían tener. Y si una pareja quedaba embarazada de un segundo hijo, esa mujer tenía que ser obligada a abortar. Bueno, esta política demográfica china, por donde tú la mires, no solamente es cruel, sino absolutamente desastrosa para el futuro del país. Porque resulta que dentro de la mentalidad más ancestral, más profundamente grabada en el corazón de la nación china, son preferibles los hombres a las mujeres. Lo mismo ha sucedido en la India. Entonces ahí tenemos el aborto selectivo por sexo, que lo llaman ahora aborto de género. Ya sabes cómo usan la palabra género hoy. Entonces, si tú miras las estadísticas donde existen y donde son accesibles, y esperemos que no sean mentirosas esas estadísticas, todas estas políticas de sobrepoblación siempre han conducido a un número brutal de abortos
Y dentro de esa brutalidad, un número particularmente cruel de abortos de niñas. De manera que en China, por ejemplo, se empezó a presentar ya desde hace un tiempo una escasez de mujeres. Y la solución, pues, ¿cuál es? La solución es importar mujeres. O sea que hay todo un tráfico humano que está detrás de esta idea de superpoblación. Pero además de estos temas absolutamente crueles y brutales, tenemos también la situación que pareciera al principio un poco más civilizada de la Europa actual, donde una gran cantidad de países, te estoy hablando de Grecia, Italia, España, Alemania, realmente la mayoría de los países europeos, se encuentran en tasas de reproducción que no garantizan el futuro de la población misma. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Japón. Esto implica que estos países empiezan a depender completamente de la inmigración. Ya necesitan inmigración. Alemania, por ejemplo, la gran Alemania, no puede sobrevivir sin inmigración. Como no hay una reproducción suficiente, entonces, pues ya te encuentras con que no se alcanza a reponer la población y que hay severos problemas, de los cuales hablaremos brevemente al final de este programa, y es lo que se conoce como invierno demográfico. Pero en segundo lugar hemos dicho que esta cifra de seres humanos nos invita a una tremenda responsabilidad. Responsabilidad en el uso de este planeta. Tengamos en cuenta que este planeta es la única nave espacial que conocemos para la humanidad. Y esa expresión me gusta. Esta es la nave espacial de todos nosotros. 8.000 millones de personas estamos hospedados en esta nave. Y lo que nosotros hagamos con los recursos que a veces llamamos renovables, y sobre todo con los recursos no renovables, va a tener serias implicaciones. De los renovables solo voy a mencionar uno, que es el caso del agua. Cuando tú piensas lo que se viene para la humanidad en términos de agua potable, tal vez tú mismo no lo sientes. Si tienes internet y si puedes ver este video, probablemente tú perteneces a esa franja de la población que es privilegiada y que no siente temores por el agua. Pero es un problema muy serio. Como es un problema muy serio el de los recursos no renovables, pensemos, por ejemplo, en recursos como los que se utilizan en este tipo de aparatos, en los celulares y cosas de estas. No hay una cantidad infinita, por ejemplo, de litio o de las llamadas tierras raras. Esas tierras raras son en general elementos metálicos que resultan vitales para la economía personal, familiar, nacional, mundial. Todo el mundo habla de la revolución del carro eléctrico y todo el mundo habla de la importancia de cambiar las fuentes de energía, es decir, liberarnos de los recursos propios de combustible fósil. Eso suena razonable, pero lo que mucha gente no sabe es que el traspaso a un mundo eléctrico, así tú produzcas la energía por los métodos más eficientes, energía eólica, la del viento, energía de las olas, energía geotérmica, energía solar. En todos los casos, tú necesitas almacenar esa energía. Y date una pequeña vuelta por internet y haz la pregunta o averigua qué se necesita para tener esas baterías que hoy están en todas partes, en nuestras tabletas, celulares, en nuestros vehículos eléctricos. ¿Qué se necesita? ¿Qué va a suceder entonces al respecto? ¿Qué uso responsable estamos dando de eso? Y como nos decía el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, este es un tema que toca la economía, pero que toca también la teología y toca también la justicia. Por ejemplo, toca la justicia porque un mundo despojado, un mundo maltratado, un mundo devastado, esa no es una herencia justa para las nuevas generaciones. Y toca la teología porque a través de la destrucción de todos estos ecosistemas,
nosotros también le estamos despreciando su obra a Dios. Ten en cuenta que cada especie que perdemos, y se pierden especies animales y vegetales todos los años, es una especie que no recuperaremos. Se habla un poco en la línea medio fantasiosa, medio ficción de Jurassic Park, se habla de la recuperación, ¿no? La recuperación de todos estos animales y especies extintas. Por ahora es ciencia ficción, no se te olvide. Entonces, este tema de la población mundial nos invita a tomar en serio que estamos en la casa común, como la llama el Papa Francisco, y que tenemos una responsabilidad que tiene que empezar por la educación en casa, sin fanatismos, sin idolatría, pero ahí tiene que empezar. Y vuelvo y cierro con el tema del invierno demográfico. Era mentira todo lo de la sobrepoblación. Una tierra donde no se desperdicia el volumen de alimentos que se desperdician en este momento, en este planeta, puede sustentar muchísima más gente con justicia, con bienestar y con futuro. O sea que de fondo el tema de la sobrepoblación es un tema de aprovecharse unos de otros. Me encanta una frase de Gilbert Chesterton que dice: el que piensa que hay demasiada gente debe explicar por qué él no sobra. Buen pensamiento. Entonces, en vez de estar pensando en disminuir la población, tenemos que trabajar por la justicia, tenemos que trabajar por un uso racional de los recursos. En países como Estados Unidos se dice que la tercera parte de la comida que se produce va a la caneca de la basura. La tercera parte. ¿Cuánta gente se puede alimentar con eso? Estados Unidos pasó hace bastante tiempo de 300 millones de habitantes. O sea que si se botan los almuerzos de 100 millones de personas, con esos almuerzos tú hubieras podido alimentar casi toda la población mexicana, mucho más de la población colombiana, y así míralo según cada país. Entonces lo que necesitamos es justicia, y lo que necesitamos es tener cuidado con la falsa idea de la sobrepoblación, porque el invierno demográfico traerá otros problemas: inmigración ilegal, inmigración violenta, inmigración manipulada, colapso del sistema pensional y, encima de todo eso, políticos asustándonos una y otra vez para mover nuestras emociones y para afianzarse en el poder. Así que es un tema que nos interesa a todos. Atención, 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, mucho que pensar y mucho que hacer. Que Dios nos bendiga.